Gracias, muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Félix Arturo González Canto, gobernador del estado de Quintana Roo. Señor Eduardo Román Quián, presidente municipal de Solidaridad. Señor Shannon Stowell, presidente de la Adventure Travel Trade Association. Señor Luigi Cabrini, director de Desarrollo Sustentable de la OMT. Licenciado Miguel Alemán, presidente de Interjet. Estimado Simon Hanholt, estimados representantes de la industria turística global, estimados integrantes del Presidium, amigas y amigos, directivos de Travel, invitados especiales, diputadas, diputados, legisladores, amigos todos. Bueno, nos hemos reunido en un lugar maravilloso para poder intercambiar puntos de vista, ideas, propuestas, experiencias sobre un tema de primordial importancia que es cómo dar respuesta desde el sector turístico a los retos que plantea el cambio climático en particular y el medio ambiente en general. Y la participación activa de este sector a nivel mundial es fundamental para ello, para mitigar el calentamiento global. El simple hecho de que hoy exista este foro en el marco de la COP16 me parece un muy buen síntoma y un paso enorme en la dirección correcta. Como sabemos, el cambio climático es una realidad en todo el planeta. Yo he insistido en que tenemos que volver todos los días a lo básico. ¿Cuáles son las verdades esenciales de este tema? 1. La temperatura del planeta está aumentando. En 30 años ha subido más o menos 1 grado en promedio. Por el mismo fenómeno, el nivel del mar está aumentando más o menos 2 milímetros por año durante casi 100 años. 2. Hay un aumento de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Intuitivamente es obvio por la revolución industrial, por el transporte masivo a base de carbón del siglo XX, por muchas cosas, por la industria. Pero también está demostrado científicamente, las partículas por millón de dióxido de carbono se han duplicado en los últimos 50 años, 150 años. Tercer hecho, la ciencia ha demostrado que hay una correlación, no solo demostrable desde la ciencia, sino también desde las mediciones que hacen los científicos, entre emisiones de carbono y aumento de la temperatura de la Tierra. Cuarto, el aumento de la temperatura de la Tierra produce el cambio climático. Está alterando la manera en que se relacionan los climas en el mundo. Y no hay que ir muy lejos, es más, no hay que ir a ninguna parte, aquí mismo en Cancún. Si el mar Caribe está más caliente que de costumbre, tiene una temperatura promedio más alta, los huracanes se forman mucho más rápido. La evaporación, por ejemplo, que da inicio a los huracanes, es mucho más rápida. Es como si antes prendiéramos en la estufa una olla con agua y esperáramos a que hirviera, pero ahora echarle agua caliente a esa olla evidentemente va a hervir más rápido, y es lo que está pasando con los huracanes en el Caribe, y por eso los huracanes violentos, categoría 5, son más frecuentes y son también más violentos. Las tormentas tropicales tienen más agua, causan más desastre, etc. Sexto, la pregunta no es si pagamos o no los costos de enfrentar el cambio climático. Si vamos a pagar costos, eso tampoco está en duda. De todos modos vamos a pagar. Y lo que debemos hacer es, si vamos a pagar los costos para evitar el cambio climático o si vamos a pagar los costos de las consecuencias del cambio climático. En México ya estamos pagando más por las consecuencias del cambio climático que por prevenir el cambio climático. Este año, por ejemplo, con todo y que hemos multiplicado por 10 el presupuesto para preservación forestal en México en 10 años, bueno, por más de 300 millones a 5,000 este año, y el próximo va a ser todavía 1,500 millones más. De esos 5,000 millones, compárenlo con lo que nos está costando reconstruir Monterrey por una sola tormenta tropical, 14,000 millones de pesos. Y lo que nos está costando reponer o reparar cerca de 40,000 viviendas entre Veracruz y Chiapas.
Y sin contar las más de 60 vidas humanas que se perdieron este año en México a consecuencia de los desastres naturales, básicamente deslaves e inundaciones súbitas. En Guatemala murieron cientos de personas este año por la misma razón y esas vidas evidentemente no tienen precio. Entonces, esos son los hechos. Hay emisiones de carbono provocadas por el hombre, eso genera calentamiento global, eso genera cambio climático, el cambio climático afecta y el cambio climático cuesta. Y es mejor prevenir el cambio climático que sufrirlo, por eso hay que invertir en prevenirlo. No solo eso, es mucho más barato. Se calcula que lo que nos puede costar prevenir, llegar a las metas que estamos buscando en la COP de calentamiento global, solo 2 grados, imagínense que no crezca más de 2 grados la temperatura promedio, porque va a seguir creciendo, podríamos estar destinando, dicen que entre el 1,5 y el 3% del PIB mundial a lo largo de los años. Sí. Pero si no se hace eso, para pagar los daños del cambio climático tendríamos que pagar hasta 20% del PIB mundial, o sea que de pagar, vamos a pagar, yo prefiero que paguemos menos y que paguemos para evitar los daños. Ahora, ¿qué puede ser el turismo para ello? ¿O qué implicaciones tiene el turismo en el tema del cambio climático? Y bueno, vamos siendo francos en el tema. La sociedad está viviendo un cambio cultural, y yo creo que ese cambio cultural, qué bueno que se dé también en el sector turismo. ¿Cuál es el cambio cultural? Lo que yo comentaba ayer. Pues todavía hace 30 años en México existía no una comisión para preservar el medio ambiente o para frenar el cambio climático, existía una comisión de desmonte. ¿Y qué consistía esta comisión? Se gastaba un montón de dinero, algunos yo creo que se lo clavaban por ahí, y se dedicaba a talar los cerros y las selvas y los bosques. ¿Por qué? Porque se consideraban tierras inútiles. Ociosas era el término que hasta constitucionalmente existió. Y eso, para efectos de agricultura, desde luego, pues causó un enorme daño al medio ambiente en México. Pero veníamos de esa cultura de que el medio ambiente era estorboso. Y ahora vamos a una cultura, y qué bueno, de que el medio ambiente es absolutamente necesario, es indispensable para la vida. Y lo vivimos en el sector turismo, donde también el turismo al principio veía el medio ambiente como un obstáculo para su propia actividad. Luego empezó a verlo como un dilema. Bueno, está bien el medio ambiente, pero o desarrollamos turismo o desarrollamos y protegemos el medio ambiente. Y tenemos que llegar ahora a la época en que rompamos también aquí el dilema. Y creo que la clave para hacerlo es que una clave para hacerlo, perdón, no es la única, es la armonización entre turismo y ambiente. O en otras palabras, debemos hacer entender en el turismo y en el sector que el medio ambiente es negocio. Y tenemos que hacerle ver al medio ambiente o en el ambientalismo que el turismo puede ser una manera de preservar el medio ambiente. Y esa clave fina requiere un esfuerzo enorme de todos. Yo recuerdo al principio de mi gobierno lo difícil que fue establecer, aplicar la ley que había aprobado el Congreso para evitar ya la destrucción de los manglares. Pero ese es un paso fundamental para poder detener la erosión del ciclo de la vida incluso, para poder detener precisamente el deterioro de los ciclos de vida. Y no solo eso, yo creo que debemos avanzar hacia el paso en el cual la propia subsistencia del manglar va a ser, y ya está siendo en el mundo, un punto vital de interés turístico. Porque este cambio cultural que se está viviendo en México y se está viviendo en toda la humanidad, va a hacer que la tendencia determinante de aquí en adelante sea hacia la naturaleza por ser naturaleza. Esa es la tendencia del turismo y será, lo puedo asegurar, del turismo mundial. Es decir, como ya se decía aquí por el gobernador, más que el sol y playa per se, yo creo que mucha gente está empezando a buscar la naturaleza per se en esta combinación integral de sistemas sin los cuales la naturaleza no se entiende. ¿Qué debemos hacer para ello entonces? Insisto, encontrar la ruta de desarrollo sustentable para el turismo, en el cual el turismo sea precisamente perfectamente compatible
con el medio ambiente. Yo estoy plenamente consciente de la importancia turística y creo que el turismo no solo debe auspiciar, debe crecer. Estoy convencido de que el siglo XXI va a ser un siglo donde la actividad económica va a estar marcada por el sector terciario, el sector servicios. No va a estar marcada por la agricultura, no va a estar marcada por la industria tampoco, va a estar marcada por los servicios, entre otros los servicios financieros y los servicios turísticos en el mundo, los servicios personales en el mundo. Por eso México tiene un enorme potencial como economía moderna en el siglo XXI a través de todo el potencial de servicios, telecomunicaciones, me faltó mencionar, pero específicamente turismo. Y yo diría que nos falta todavía desarrollar una parte enorme de servicios ambientales, que también va a ser una actividad económica fundamental, lo intuyo hacia el futuro, y desde luego el turismo precisamente fincado en esta sustentabilidad, acompañado de la mano del medio ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos evidentemente que cambiar el patrón cultural y diseñar estratégicamente una vocación ambiental del propio turismo para poder capturar esa gran oportunidad que implica incluso el turismo ambiental, que va a ser cada día tendiendo a crecer hasta que sea mayoritario. Esto no solo porque el turismo sustentable, insisto, va a proteger el medio ambiente, que es un requisito indispensable de viabilidad colectiva, sino porque representa una gran oportunidad de negocios, para decirlo con toda claridad. Yo creo que esa es la clave. Para quienes creemos en la imperiosa necesidad de preservar el medio ambiente, tenemos que hacer ver y encontrar las políticas que permitan que el cuidado del medio ambiente y su preservación sea en sí mismo no solo un atractivo turístico más, sino el atractivo turístico más poderoso y de mayor crecimiento en el mundo de ahora en adelante. Por eso los gobiernos y los integrantes de la industria turística debemos actuar con decisión y hacer la parte que nos corresponde para adoptar modelos que fomenten un turismo verdaderamente sustentable. Para ello es preciso enfocar nuestras acciones en muchas áreas. Uno, por ejemplo, hay que diseñar mecanismos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan como consecuencia de la actividad turística, entre otras el transporte y el hospedaje. Un buen ejemplo es lo que ya mencionaba el gobernador, lo que está ocurriendo en Cancún, en los hoteles de la Riviera y en general en México. Y la verdad esto empezó, yo creo, por insuficiencias de la propia capacidad de infraestructura de los municipios, ¿no? Ante la incapacidad de proveer agua potable y servicios municipales, entre ellos drenaje, a toda la infraestructura turística que llegaba, un condicionamiento fue: quieres poner un hotel, pero tú pones tu planta desaladora de agua para tu uso y tú pones tu planta de tratamiento y entregas agua limpia a toda la que uses. Y eso comenzó a generar los primeros desarrollos sustentables en México, fueron los hoteles. Los hoteles son totalmente neutros en el uso de agua, toman agua del mar, los hoteles de playa, la desalan, la usan, la purifican, la tratan una vez usada y la liberan totalmente limpia. Yo creo que ese modelo incluso puede servir, y servirá pronto, también en materia de energía. Había mucho escepticismo, por ejemplo, del potencial eólico que tiene la península de Yucatán. Precisamente para la COP fue que yo di la instrucción de que pusiéramos un aerogenerador de 1.5 megas, y aún a esta hora del día, con este viento, estoy seguro que está generando. Y la verdad va a tener mucha respuesta. Yo creo que en el futuro los propios hoteles, a medida que avance la tecnología, van a ir generando sus propios mecanismos de energía y van a ir eliminando per se su huella de carbono. Segundo, y muy vinculado con ello, es necesario fomentar el uso de tecnologías verdes para mejorar la eficiencia en el consumo de energía, tanto en la operación como en la producción de servicios turísticos. Básicamente, todos los mecanismos de uso y eficiente de energía, algo que hicimos para la COP también con muchos hoteles, que fue entrar en programas muy simples de sustitución de lámparas, de ahorro de energía, precisamente para mejorar la eficiencia energética en los hoteles. Por ejemplo, los aires acondicionados, generalmente puestos a temperaturas de 15, 16 grados, la verdad pueden estar operando perfectamente a 21 grados, 22 grados con pleno confort para el visitante, tanto en salones como en los cuartos mismos, ¿no? Tercero, participar en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad.
Cuarto, darle alternativas al turista. Esto va a ser muy atractivo, lo que estamos haciendo también en la COP. El turista puede llegar aquí, checar cuál es su huella de carbono, cuánto carbono emitió en el avión, cuánto carbono emitió en el pasaje, en el taxi, lo que sea. Pero al mismo tiempo la clave es darles mecanismos de compensación ahí mismo de la huella de carbono, que lo estamos haciendo también. Es decir, el turista puede pagar un servicio ambiental, por ejemplo, la recuperación de bosques que estamos haciendo en Oaxaca, que están secuestrando el carbono allá que se está emitiendo aquí. Y quinto, muy importante, tenemos que pensar en una revolución de la arquitectura y de la ingeniería vinculada al turismo. Es decir, tenemos que llegar al punto en el cual entendamos y veamos cómo puede seguir creciendo el turismo sin dañar, con daño cero, al impacto ambiental. Un buen ejemplo precisamente es el mangle. ¿Cómo podemos desarrollar turismo que no impacte los flujos hidrológicos del mangle, que no impacte sus ecosistemas, y que a la vez pueda darle espacio al turismo, no solo el que viene aquí, sino al turismo que también quiere ver el mangle tal como es, que no lo conoce además, quizá en muchas partes del mundo, y que es fundamental. Los lugares más complejos en términos ambientales se van a convertir en verdaderos recintos casi sagrados, yo creo, para muchos turistas. Van a ser pequeñas mecas, si me permiten decirlo, que tenemos que encontrar la manera de que eso pueda ser observable masivamente a través de turismo sin deterioro de la naturaleza. Transformar por eso la arquitectura turística y la ingeniería turística a grado tal de que entendamos, por ejemplo, que no puede haber un camino de cemento si ese cemento no es totalmente permeable para recuperar el agua, y al grado tal que un día entendemos de que mientras menos cemento, mejor, ¿no? Que lo que queremos es precisamente la preservación natural de los espacios y que esa será pues la única manera de poderlo hacer. Sexto, tiene que ser precisamente lo que ya se dijo aquí, detonar el turismo de aventura en nuestro país, y más con esta buena noticia que se nos da, que tiene una tendencia con un componente cultural. Yo pregunto, ¿quién nos gana en tema con un componente cultural en el turismo de aventura en México? Yo la verdad creo que eso va a ser una tarea fundamental. El gran privilegio que tuvimos muchos países latinoamericanos, ciertamente, es que nuestras civilizaciones antiguas finalmente no fueron arrasadas como en otras conquistas anglosajonas. Sí, fueron oprimidas, reprimidas, pero finalmente los mayas están aquí. Los mayas están entre nosotros. Y todos los michoacanos tenemos una parte de nuestra sangre es purépecha. Y los mexicanos tenemos nuestras raíces, desde luego, hispanas e indígenas. Pero finalmente nuestras culturas no se fueron, no las arrasaron ni las confinaron en una reservación. Las nuestras están aquí. Y en nuestras comunidades, que por cierto viven en nuestros lugares naturales más recónditos, los celtales están, o los huicholes están precisamente en la selva chiapaneca, o los mayas están aquí en esta selva mediana de Yucatán. Ellos están aquí. Yo creo que tenemos que hacer de México el campeón del turismo de aventura con este sesgo cultural que seguramente lo podemos ser. En fin, amigas y amigos, ¿dónde está la clave de esto? La clave, insisto, está en la solución general al problema del cambio climático en el mundo, y que es encontrar la ruta, el camino escondido todavía, pero que sabemos que existe porque tenemos varias pistas, según el cual puede haber combate al cambio climático y al mismo tiempo combate a la pobreza. Puede haber crecimiento económico y al mismo tiempo preservación de la naturaleza. Ese es el camino verde, ese es el camino del desarrollo sustentable, y en el turismo hay una gran oportunidad para construir este camino, en la medida en que los desarrollos turísticos, los proyectos, los planes, sean estrictamente armónicos, no solo como entendiendo el ambiente como una restricción, sino entendiendo el ambiente como una oportunidad. Por ejemplo, esta misma convención, la COP, podemos calificarlo, sí, válidamente como turismo de convenciones, pero eso yo lo aplicaría para los 3,000 delegados o 2,000 que están participando de la conferencia. Pero, ¿qué me dicen de los 20,000 restantes que están aquí en Cancún o más, ¿no? Ahorita este evento puede estar representando quizá unos 100, no sé la ocupación ahora, me decían que eran como 70% ahora.
en todo el estado, 120,000 habitaciones, una derrama de 80 millones de dólares. Eso también implica que la legítima preocupación por la naturaleza está precisamente en el ánimo de la gente en el mundo, y eso va a generar, desde luego, oportunidad de turismo. En fin, amigas y amigos, hay varias cosas con las que quiero terminar. Primero, estamos impulsando cada vez más el concepto de sustentabilidad en los desarrollos públicos y privados. Ciertamente Mayacobá es uno de los esfuerzos que han surgido para poder ir encontrando la manera de integrar el respeto al mangle, el respeto a la naturaleza, a los flujos hidrológicos, con el confort del más alto nivel mundial para los turistas. Segundo, estamos promoviendo el turismo con criterios de respeto a la naturaleza y queremos que nuestros destinos logren certificaciones de ambientalmente amigables. Es el caso de Huatulco, que ya alcanzó la certificación Green Globe para operar estándares ambientales, porque opera estándares ambientales de la más alta escala mundial. En tercero, estamos explorando nuevas zonas con nuevo valor ecoturístico. Cuarto, estamos apoyando proyectos precisamente que nos permitan cuidar más el ambiente y ayudar más a la gente en su actividad turística. Fue, por ejemplo, el centro de la mariposa monarca que acabamos de hacer en Michoacán, precisamente en Sierra Chincua, con el apoyo de Fonatur, que lo que hace es ayudar a la gente que vive ahí y además ayudar al turista a encontrar las mariposas monarca, porque la falta de infraestructura adecuada y de asesoría adecuada pues lo impedía. En fin, amigas y amigos, otra cosa que estamos haciendo aquí es, estamos mitigando toda la huella de carbono de la COP, es decir, todas las emisiones de carbono que implica la COP están siendo compensadas a través de programas de servicios ambientales en la zona. Hoy voy a anunciar un programa muy interesante para todo México de sustitución de lámparas, tanto públicas como en todas las casas de México. Vamos a cambiar todos los focos, voy a hacerlo al rato del anuncio, pero estamos haciendo una medida muy, muy importante aquí en el marco de la COP. Lo que ya mencionó el gobernador, la planta de biogás que precisamente recicla las emisiones de los basureros y que con mucho gusto apoyamos, casi con 40 millones de pesos del gobierno federal para que se pudiera hacer. En fin, el transporte de la COP, que es a base de biodiesel, un biodiesel que se produce ya en Chiapas y esperemos que se siga produciendo masivamente. Termino con una frase de Octavio Paz, a quien no le tocó todavía vivir la intensidad de los problemas ambientales, pero que los tenía muy presentes. Él en algún artículo que yo recuerdo de la revista, no es de la revista Letras Libres, no era Letras Libres, era Vuelta. En la revista Vuelta, en sus últimos años, Octavio Paz escribió un artículo que yo recuerdo, se los voy a buscar para que le interese, lo voy a poner en la página de Presidencia, pero habla cómo en la medida en que se va haciendo el mundo más secular, finalmente la vocación y el apoyo a la naturaleza se convierte precisamente en una razón de ser y de existir para mucha gente. Y es lógico en tanto que la naturaleza explica la viabilidad de nuestra propia subsistencia futura. Eso lo agrego yo, pero lo que decía Octavio en otro artículo, señaló en un discurso, la contaminación no solo infecta al aire, a los ríos o a los bosques, infecta también a las almas. Y creo que el turismo sustentable, amigas y amigos, nos ofrece la oportunidad de combatir a la contaminación que efectivamente infecta el aire y a las almas. Y yo diría que el turismo sustentable puede no solo reponer el aire y limpiar el agua, sino también puede reconstituir el alma del turista, recargar energía, como se dijo aquí hace un momento, que es, a final de cuentas, lo que cuenta y lo que busca, en mayor o menor medida, cualquier turista en el mundo. Con turismo sustentable le podremos dar empleo a los mexicanos, podremos combatir el cambio climático y podemos a la vez hacer de nuestro México nuevamente el referente internacional en materia de turismo y medio ambiente, que será sin duda alguna el turismo del futuro. Muchísimas gracias y muchísimo éxito a todos ustedes.